Hola a todos, todas, ¿cómo están? Bien. Bien. Aprovechando que somos poquitos, quiero preguntarles qué área más o menos les interesa para postular. Más o menos. Humanidades, ingeniería, matemáticas. ¿Humanidades por aquí? ¿Allá? Yo por ingeniería. ¿Ingeniería y humanidades? ¿Matemáticas? Ah, matemáticas. ¿Tú? Como patrocinio entre matemáticas y ciencias sociales. Entre matemáticas y ciencias sociales. Bien, bien, te va a gustar entonces todo lo que vamos a conversar. ¿Y tú? Humanidades. Humanidades. Fotografía. Qué bueno. Mira, lo bueno es que la charla de hoy vamos a conversar un poco de varias cosas del COVID, de lo que ha pasado con el COVID. Vamos a partir con una secuencia temporal y vamos integrando, gracias a estas charlas, que vamos integrando todos estos aspectos que ustedes mencionaron. Tiene un poco de matemáticas, tiene un poco de humanidades, tiene harto de comportamiento, tiene harto de ciencia de la salud. Así que espero que les interese, les voy a contar la historia y después pueden interrumpirme en la mitad si prefieren o si quieren, podemos conversar al final. La charla se trata sobre gestión de emergencia y el caso particular del COVID. Esta es un poco la investigación que yo hago acá en la Universidad Católica. Yo trabajo yo soy ingeniero de formación, ingeniero civil, estudié acá también y tengo un doctorado en políticas públicas y trabajo en temas, factores socioculturales y económicos que determinan o que afectan la salud y el bienestar de las personas. Trabajo también en dinámica y enfermedades y economía de enfermedades infecciosas, en general asociadas a la pobreza. Son enfermedades olvidadas que se llaman, como el dengue, por ejemplo, el Zika, ébola, y ahora COVID. Y toma decisiones en políticas públicas. Esto es como el área y más trabajo relacionado con gobierno. Entonces, vamos a hablar un poco del COVID y todos estos aspectos del COVID de distintas maneras. No sé, bueno, todos ya conocen esta historia más o menos, porque la han vivido. Ha sido bastante traumática para mí también, y para mis 3 hijos chicos también. Pero esto solamente a modo de recordatorio. Ustedes se acuerdan, el 4 de enero, la Organización Mundial de la Salud dijo hay un clúster de neumonía, infecciones pulmonares, y no sabemos la causa. Y eso lo reportaron a la oficina regional de la OMS el 31 de diciembre, y no se sabía mucho más que eso. Pocos días después, el 4 de enero, los expertos buscan respuestas en medio de esta neumonía misteriosa. Y lo que estaba pasando, el 8 de diciembre se había cerrado el mercado de Wuhan, que es el Huanan Seafood Market, que se ve aquí, y el 31 de diciembre, como les dije, se avisa a la oficina regional que hay un clúster de neumonía, infecciones pulmonares en el hospital, y no se sabía muy bien qué es lo que estaba pasando. El 11 de enero muere la primera persona de neumonía, que ahora sabemos que era COVID, y el 30 de enero la OMS dice emergencia de salud global. Todo esto en un mes. ¿Qué es lo que pasó? El 23 de enero, un grupo suizo hace un modelo matemático, y no voy a explicar ahora, pero donde dicen las infecciones no vienen solamente del mercado, sino que hay transmisión entre personas. Y la forma de modelar esto es que tú tomas los casos y entonces calculas que hay muchos más casos que los que se pudieron haber enfermado en el mercado. Por lo tanto, hay transmisión entre humanos y eso hace que sean mucho más graves, por cierto, las infecciones. Segundo, el 3 el 2 de marzo, perdón, aparece este estudio que también es un modelo matemático, donde empiezan a tomar los casos y se dan cuenta que hay infección, y esto ha sido una de las grandes dificultades de esta pandemia, que hay infección antes de que las personas produzcan síntomas.
Y eso quiere decir lo que todos sabemos, ¿cierto? Que hay muchas personas asintomáticas que transmiten el virus a otros. Y también, por ejemplo, que si uno de nosotros ahora estuviese enfermo, posiblemente estaría contaminando el aire y por lo tanto contaminando a otros. Estamos en todo distancia social, máscara y todo eso. Pero en esta época no había nada de eso todavía. Acuérdense que era todo así, no se entendía muy bien. Y esto es lo que hace más difícil, ha hecho más difícil parar esta pandemia, porque lo que típicamente pasa con otras enfermedades infecciosas es que las personas transmiten una vez que desarrollan síntomas. El COVID, el pic de infectividad es al momento de desarrollar síntomas o un poco antes, las 48 horas antes. Y entonces eso hace que sea muy difícil saber quién contagia, quiénes son las personas contagiosas y transmiten el virus. Esto es una idea, una columna de opinión el 8 de marzo, donde decía básicamente que Estados Unidos no está preparado para lo que viene. Acuérdense que recién el primer caso había reportado el 31 de diciembre, 2 meses antes. Y 3 días después, la OMS dice, esto es una pandemia. A los pocos días, Nature, que es una de las principales revistas científicas del mundo, yo diría Nature y Science, son las más antiguas al menos, y las más prestigiosas, dice, para vencer esta pandemia, los países deben proporcionar evidencia transparente, completa, y derrotar el virus juntos. O sea, nos estamos preparando a lo que venía. Que nadie sabía todavía lo que venía. Ustedes estaban en tercero medio, ¿no? ¿Sabían lo que venía? Nadie sabía. Esto es un poquito después, el 24 de mayo. Esto es portada del New York Times. Esta es de la del 9 de mayo. Esto es el desempleo en Estados Unidos desde el año, la primera columna creo que parte por ahí, por un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente esta es la crisis subprime, la crisis asiática, y vemos aquí está el desempleo del 9 de mayo en Estados Unidos. Este es el shock más o menos de lo que estábamos hablando. Este es el tercer mes de la pandemia recién. Y estos son los primeros 100.000 muertos en Estados Unidos. Que el New York Times publicó los nombres en la portada. Solamente para llamar la atención de que estamos hablando de un drama. Esto es... La pandemia empieza, bueno, ya está en el mundo, esto es a fines de mayo, la OMS dice, el nuevo foco de la pandemia es América Latina. No sé si ustedes recuerdan, el primer caso en Chile fue el 3 de marzo, el primer caso reportado en América Latina fue el 25 de febrero en Brasil, en Sao Paulo, y rápidamente se expandió por toda la región. Y esto es lo que titula la OMS, dice, Sudamérica es el nuevo epicentro del COVID mundial, y el New York Times arregla y dice, sus opciones son peores. ¿Y por qué? Por esto que vemos acá. Esto es una migración que ocurrió cuando Lima declaró cuarentena. Muchos de los trabajadores fueron a otras regiones del país, por lo tanto llevaron el virus con ellos. Acuérdense que hay transmisión asintomática, que no se sabía muy bien todavía. Estos campamentos, ¿cierto? Condiciones precarias, hacinamiento. Y aquí tenemos otras pandemias simultáneas, epidemias simultáneas. Ha habido epidemias de dengue simultáneos, hay un montón de otras enfermedades infecciosas que se están transmitiendo al mismo tiempo que el COVID y hace mucho más complejo el manejo de las epidemias. Además de sistemas de salud pública fragmentados, ¿cierto? Subfinanciados, etc. Esta es la situación actual. Reportado aproximadamente 240 millones de casos en el mundo y casi 5 millones de muertes. Y creciendo, ¿cierto? Estos son los casos de semanales, las muertes semanales, y estas son las dosis de vacuna. Vemos que todavía, ¿cierto? No hay un fin cercano. ¿De dónde viene todo esto, cierto? ¿Conocen a ellos, no? ¿O son muy jóvenes? No. ¿No saben quién es? ¿Sí saben? No saben. ¿Quién es? Volver al futuro, exacto. ¿Pero quién es él? Tarea. La primera prueba en la universidad les vamos a preguntar quién es esa persona. No. Él es el profesor que inventó la máquina del futuro. Esta es una película que fue muy famosa en los... Chuta. ¿80? En los 80, bueno. Así de viejos estamos algunos. Entonces, los orígenes.
Estos son gráficos que muestran, gráficos de barra, que muestran un aumento en los brotes de enfermedades infecciosas en el mundo. Como tú los quieras mirar, es decir, aquí esto es la riqueza, la complejidad, o sea, el número de patógenos que crean estos brotes. Estos son los últimos del año 80 hasta el 2010. Estos son por origen, ¿cierto? Son zoonosis, es decir, enfermedades que pasan de animales a humanos, como el coronavirus, ¿cierto? Y pasaron de los reservorios un murciélago, pero también otras zoonosis, un montón de otras zoonosis, como la rabia, por ejemplo, que pasa de perritos humanos o de murciélagos humanos. El ébola también es una zoonosis. Y después aquí, bueno, independiente de cómo uno los mire, un aumento brutal. ¿Por qué? Tres razones principales, hay muchas otras razones, una cuestión más o menos compleja, pero uno es globalización y tráfico aéreo. En el 70 habían 310 millones de vuelos en el mundo, incluyendo vuelos locales, ¿cierto? Y pequeños. En 2020 había más de 4.000 millones de vuelos al año. Y esto muestra mapas, por ejemplo, de ébola. Estos son el riesgo. La epidemia de ébola fue aquí, 2014-2016. No sé si ustedes se acuerdan, pero hubieron 23.000 muertos. Una fiebre hemorrágica bien transmisible. Hubo contagio en 7 países. Y estos son los países de mayor riesgo del ébola. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir? ¿Por qué Europa si el brote estaba aquí? Por los transportes, por los viajes. No les voy a soplar. Por el tráfico aéreo. Claro, por la conexión. Lo mismo con el Zika. ¿Se acuerdan que el Zika llegó a Río de Janeiro? Y había vectores, había mosquitos. Bueno, esto es un poco más complejo porque lo transmiten los mosquitos. Entonces tenéis que tener mosquitos, tenéis que tener el virus. Y después, bueno, transmisión dentro de los aviones. También esto es sobre el SARS, también un coronavirus mucho más grave que el actual, pero menos contagioso. Pero también hay de estos mismos esquemas en aviones con el SARS-CoV-2. La segunda razón es urbanización. Esto muestra la población mundial en países menos desarrollados, el cambio en los últimos años en los millones de personas viviendo en zonas urbanas versus rurales, y esto se traduce en esto, ¿cierto? Nosotros hemos visto muchas veces también, aquí en Chile hay mucho y han crecido mucho en esta pandemia, campamentos con infraestructura sanitaria deficiente, sin agua potable, sin alcantarillado, hacinamiento, mucho contacto con animales, etc. Y la tercera razón es alteración de hábitos, mucha presión sobre los hábitos, presión que antes no existía. Muchos de los virus circulaban en ciclos selváticos y de repente empezamos a ponerle presión a los medio ambientes y empiezan a saltar humanos. ¿Se acuerdan la primera foto del mercado de Wuhan, el wet market de Wuhan? Básicamente es un lugar donde traen animales de todas partes, animales que se crían para carne, proteína, también animales que se cazan. Y hay un contagio ahí de virus y bacterias y un montón de otros patógenos entre animales en el mercado, con millones de humanos o miles de humanos transitando por el mercado, más bien miles de humanos transitando por el mercado diariamente. Entonces, virus que se mantenían en ciclos selváticos, que nunca había contacto con humanos, de repente empiezan mutan rápido, hay una mutación que es compatible con humanos, ¡pum!, saltan y empiezan a saltar entre humanos. Y lo otro es, bueno, estas son proyecciones de mosquitos. Aquí es donde viven los mosquitos hoy en Estados Unidos, los que transmiten Aegypti y albopictus, que transmiten dengue, malaria, West Nile, un montón de enfermedades. Y esta es la proyección del 2050. Esto es lo mismo en Europa, ¿cierto? Esto es actual y esto es el 2050. Fíjense cómo todo el norte de Europa también se vuelve habitable por mosquitos. Y entonces la gran paradoja es esta, ¿cierto? Nunca habíamos sabido tanto de ciencia. La Universidad Católica tiene un montón de, aprovecho de pasar aquí el eslogan, tiene un montón de investigación en virus, un montón de investigación en bacterias, un montón de investigación en patógenos en general, y nunca habíamos sabido tanto de patógenos y virus y bacterias, pero al mismo tiempo nunca habíamos estado tan expuestos a brotes. Y esta es la gran paradoja. Sabemos mucho, pero no estamos protegidos. Los lugares que tienen el rojo aquí son lugares de mayor riesgo y los verdes de menor riesgo. Los lugares que tienen mayor riesgo de enfermedades infecciosas emergentes, es decir, enfermedades que no estaban en un lugar, que aparecen ahí, ya sea por patógenos nuevos que emergen o patógenos resistentes o que se cambian de lugar, etc. Los lugares con mayor riesgo son los lugares que tienen peor vigilancia epidemiológica.
y menor capacidad de hacer frente, de desarrollar una respuesta efectiva para frenar el brote. Así que básicamente estamos en un escenario malo. Esto es 2017, octubre del 2017, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. ¿A alguien le suena o no? ¿No? ¿No es el SARS-CoV-2 que genera COVID? Claro, exactamente. Y este también, el mismo, el coronavirus son un grupo de virus, son una familia de virus, y los reservorios son estos murciélagos. Y básicamente dice aquí, esta es una de las conclusiones de este artículo, dice los coronavirus hacen recombinación genética que puede resultar en nuevos fenotipos y brotes epidemiológicos. Hay un alto riesgo. La presencia de estos reservorios enormes de SARS-CoV-2 virus, o sea, tipo SARS-CoV-2, tipo SARS-CoV, todavía no había un 2, que es el de ahora, en estos murciélagos, con la cultura de comer animales exóticos en estos mercados, es una bomba de tiempo. Dice eso, una bomba de tiempo, no lo estoy inventando yo. 14 años antes de la pandemia. Y este es... ¿cuánto es 21 menos 5? ¿Por qué no estoy en matemáticas? 16 años antes de la pandemia. Este es un libro que lo recomiendo mucho si no lo han leído, de David Quammen. David Quammen es un periodista que se dedica a ciencia y publicó este libro que se trata de estos spillovers, que son virus que saltan de ciclos de animales a humanos. Y entonces hay varios, ¿cierto? Y aquí él dice, estas son las ideas principales del libro, resumidas por mí. La primera es, estamos esperando la próxima pandemia. Este libro está publicado en 2012. La segunda es un virus emergente, probablemente una zoonosis, es decir, que viene de animales. El virus probable que haga la pandemia va a ser influenza o coronavirus. ¿De dónde va a salir? De un wet market, es decir, lugares donde se consumen animales silvestres. Y la transmisión va a ser a través de aeropuertos internacionales. Ahí está. Publicado, 8 años. ¿Cuánto es 21 menos 12? No. 9 años antes de la pandemia. Entonces la pregunta que el libro propone no es si va a ocurrir, sino la pregunta es cuándo. Y esta es la pregunta que tenemos que además mantener ahora. Dice Magdalena Gil, doy fe que Eduardo comentó esto en 2019. Ella es amiga mía, así que me está haciendo barra por... Y después tiene Comunicación de Ciencia. Este es un libro, una app que pueden bajar en su teléfono. Es una mala recomendación hacerlo ahora, pero lo voy a hacer igual, porque es muy educativo. Y de hecho es tan educativo que la persona que programó este juego, el juego básicamente tenés que elegir qué patógeno eres, si eres un virus, una bacteria, un hongo, etcétera, un parásito, y vas evolucionando y vas adquiriendo ciertas propiedades que te puedes transmitir por el aire, te puedes transmitir por el agua, puedes elegir el tipo de síntomas que desarrolla, etcétera, y tienes que conquistar el mundo, eso es trata. Y está tan bien hecho, tan parecido a la ciencia que lo invitaron a CDC, que es una agencia de salud pública en Estados Unidos, a mostrar el virus y etcétera. Así que lo pueden bajar y pueden jugar ahí, van a aprender muchísimo de enfermedades infecciosas y transmisión de virus. Entonces esta serie aquí viene la parte de yo trabajo en la escuela de gobierno, en políticas públicas, y esta es la parte que yo trabajo. Entonces lo divido en dos partes, estrategias no farmacéuticas, que son estrategias como las que hemos visto ahora, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Mascarilla. Uso mascarilla, distancia social, estamos todos a distancia social, están abiertos, uso mascarilla, son estrategias no farmacéuticas de control. Y después las farmacéuticas, que principalmente la vacuna. Entonces, aquí no sé si puedo hacer este video. Esto es para mostrarles cómo funciona la inmunidad de rebaño. ¿Quién ha escuchado de inmunidad de rebaño? 1, 2, 3. La inmunidad de rebaño básicamente es la protección que nosotros hacemos cuando estamos vacunados o hemos tenido la infección. Nuestro cuerpo reacciona y no permite que el virus se replique, por lo tanto que se transmita, y por lo tanto protegemos a quienes no están vacunados o no están expuestos al virus.
Yo así pongo aquí un video. Así funciona. Entonces aquí los amarillos son vacunados y los azules son no vacunados. Básicamente esto es lo que está pasando. Y nosotros estamos por aquí alrededor del 75%, ¿cierto? Entonces la transmisión es mucho más lenta y si llegamos a más va a ser cada vez más lenta. Por eso es tan importante vacunarse. Entonces, no sabíamos qué estaba pasando, estaba la neumonía, transmisión de humano a humano. Y un grupo de Imperial College, que es una universidad en Inglaterra, publicó este artículo que cambió la política de hecho del Reino Unido y de Estados Unidos, diciendo, con lo que sabemos del virus hoy, básicamente son los casos que vamos a tener. Si no hacemos nada. Y acá abajo, la línea roja, es la capacidad de respuesta del sistema de salud. Sin hacer nada. O sea, claramente íbamos a pasar la capacidad de respuesta del sistema de salud por muchísimo. Y después ellos proponen varias intervenciones alternativas y más o menos estiman, en base a lo que se sabía de influenza y de otros virus respiratorios, qué es lo que pasaría si hacemos distintas cosas. Entonces dicen, mira, si tú haces esto, por ejemplo, aíslas casos, pasa esto, si cierras las escuelas, pasa esto. La cierre de escuelas, por ejemplo, no tiene un efecto muy grande, etcétera. Y con esto se decide qué hacer. Y después, una vez que se decide qué hacer, teóricamente, se prueba si funcionó o no funcionó. Esto es el caso de Wuhan, en China. Ellos tuvieron un aumento muy violento de casos al comienzo. Aquí vienen las cuarentenas, cordón sanitario, distanciamiento social, uso de mascarillas, cierre de salidas, cierre de transporte público, ¡pum! Y empieza a bajar la velocidad de contagio. ¿Se fijan aquí? Y aquí los chinos dicen, mira, esto no está funcionando, hay que ser más radicales. Vamos a sacar a toda la gente infectada y la vamos a meter en residencia sanitaria. ¿Quién ha escuchado hablar de residencia sanitaria acá? Todos, ¿cierto? Y controlan el virus. Esto es con datos reales. En Chile, entonces, ¿qué pasó? Y esto es parte de lo que hacemos nosotros en la Escuela de Gobierno y también lo que hacen otra gente. Mucha otra gente en Chile está investigando estos mismos temas. Esto es un gráfico para Chile. Estos son los casos que hubo, el brote en región metropolitana en mayo-junio, el año pasado, ¿se acuerdan? Y esto más o menos para dónde iba la micro antes de que se interviniera. Aquí se cerraron las escuelas, se cerraron los bordes, empezó limitación de reuniones, etc. Y básicamente lo que se hizo fue que se atrasó la primera ola. Eso es lo que sugieren los números, a los que les gustan las matemáticas. Y aquí están el número de test también, cómo fue creciendo en el tiempo y la positividad, etc. Después les voy a mostrar varios como aspectos del manejo de la pandemia y después podemos conversar al final qué funcionaba bien, qué funcionaba mal, cómo lo han vivido ustedes, etc. Esta también fue una portada de Clinic que la pongo aquí porque me dio mucha risa cuando salió, aunque en realidad no es nada divertida. Y es un virus con clase. El coronavirus, ¿se acuerdan que comenzó en el sector nororiente de Santiago, de la región metropolitana? Y que es precisamente porque el virus era importado a través de aviones y la gente del sector, en general, en promedio, hay mayor proporción de personas profesionales que tienen que ir a conferencias, que tienen reuniones afuera, que trabajan en China, gente que sale de vacaciones, fuera del país, etc. Este es más o menos el mapa de la región metropolitana. Los azules son nivel socioeconómico alto, o muy alto, el celeste es alto, y después el más rojito es más bajo, y la región metropolitana está más o menos perfectamente segregada, quiero decir. Y entonces este es el sector donde entró el coronavirus y después se fue diseminándose al resto de Santiago. Aquí está, por ejemplo, Peñarolais, algunos sectores de la Florida, ¿cierto? Algunos sectores de Puente Alto, Juan del Maipo, Maipú también. Y aquí, este es el hacinamiento, que es uno de los factores de riesgo, ¿cierto? De transmisión, es un virus que se transmite por el aire. Y vemos lo mismo, los lugares menos hacinados son acá arriba, nororiente,
algunas partes de Peñalolén, y después los lugares hacia el sur poniente son más. Y también pasa lo mismo, hay otros factores, ¿cierto? Hay temas de enfermedades crónicas, hipertensión, obesidad, que también está repartido más o menos así. Y esto es la evidencia, estos son puros artículos que incluyen algunos autores chilenos, de que efectivamente era un virus con clase, en el sentido de que si tú vives en lugares con menores ingresos, tienes mayor riesgo de contagiarte y mayor riesgo de morir también. Y eso tiene que ver no directamente con el ingreso, pero sí con los factores de riesgo asociados al ingreso, como el hacinamiento, como el acceso a los test diagnósticos al comienzo de la pandemia, que había muy poco, etc. Y este artículo, por ejemplo, muestra la diferencia por comuna de la efectividad de las cuarentenas. Sector nororiente son más efectivas porque mucha gente, incluyendo los profesores o algunos profesores de acá, podemos trabajar telemático, ¿cierto? Online. Si tú trabajas, por ejemplo, vendes fruta en una feria, difícil vender fruta online, a no ser que tenga una plataforma, puedes vender como por Instagram, pero dejas de ir a la feria. Entonces, pasa eso. Y después, otra pregunta. Hoy aquí me comieron el título. ¿Cuál es la efectividad de las pandemias? ¿Cuál es la mejor forma de implementarlas? ¿Cuál es el efecto económico de las pandemias? ¿Cuánto impacta, por ejemplo, cuánto impacta la economía de Santiago? ¿Cuánto impacta el empleo? ¿Cuánto impacta las ventas? Después, más evidencia sobre impacto, por ejemplo, en campamentos, en sectores, cómo el impacto socioeconómico, por ejemplo, en el empleo, también depende mucho del lugar donde tú vives y el tipo de empleo a los que accedes. En este artículo también encontramos, por ejemplo, que los apoyos de subdesempleo, del bono COVID, también son bastante limitados a personas que viven en campamentos. Y en parte también viven más inmigrantes, etc. Es bien complejo el tema. Y después salió un montón de evidencia sobre el uso de mascarillas, sobre la apertura de la escuela, sobre la estrategia de distancia social. Pero la pregunta es cómo esta evidencia, ¿cierto? Como toda esta evidencia se traduce en políticas públicas. Muchas de estas cosas, por ejemplo, las cuarentenas ya eran una política pública. Pero la pregunta es cuando sale evidencia de qué funciona mejor. ¿Cómo el Estado toma esa evidencia y la transforma en algo que disminuye el riesgo? Es una pregunta que no es trivial, ¿cierto? Y después viene la segunda parte de estrategias farmacéuticas de control. Y que esto es lo que todos conocemos, las vacunas. Esta noticia es del 3 de diciembre, el 2 de diciembre, el día anterior, el Reino Unido aprobó el uso de vacunas contra el COVID. Esta es la primera persona que recibió una vacuna, Margaret Keenan. Básicamente el desarrollo de unas vacunas, esto vuelve a ser cortito, pero son 3 fases. Primero una fase de experimentación en animales, después una fase 1 donde se prueban la seguridad de las vacunas, y distintas dosis y genera una respuesta inmune en personas, pero son muy chiquititas las fase 1. Después una fase 2 donde ya se expande a cientos de personas y se vuelve a probar seguridad. Y después la fase 3, que es el ensayo clínico, que todos conocemos, que ya estamos hablando de miles de personas, 30.000 personas. En el caso de la CoronaVac, por ejemplo, 12.000 personas en Brasil, 3.000 personas en Chile. Ese ensayo de fase 3. Y esto más o menos es lo que ha pasado. Recuerden que esto es menos de un año desde que se notificara que existía esta neumonía. Esto es lo que ha pasado ahora, hay un montón de vacunas, hay 22 vacunas aprobadas para uso completo, para uso de emergencia. Y esto es más o menos para ponerlo en contexto. Este es el desarrollo de las vacunas COVID. Se descubre el patógeno el 2020 y se desarrolla la vacuna el 2020. Estas son algunas enfermedades infecciosas súper comunes: malaria, tuberculosis, fiebre tifoidea, meningitis. Desde cuando se descubre el patógeno hasta cuando se desarrolla la vacuna, hay varias que no tienen vacuna todavía.
Zika, dengue, bueno, dengue en verdad sí tiene, pero no está aprobado en Estados Unidos para uso masivo. Malaria, tuberculosis, etc. Para ponerlo en contexto. Entonces, esto fue lo que pasó. ¿Qué queremos? Una vacuna. ¿Cuándo la queremos? ¿Cuándo? Sí, sí. No, muy rápido, no la queremos. Por suerte en Chile no ha pasado tanto esto, pero ha pasado mucho en otras partes. Y de hecho, cuando se descubrió la vacuna en diciembre, también hubo alguna reacción en alguna población. Pero después viene, una vez que se descubre la vacuna, que la gente que está disponible, la tecnología, que se prueba, que se cura, que se aprobaron ensayos clínicos con una población parecida a la población a la que está destinada la vacuna, viene todo el problema de cómo se produce. ¿Quién produce la vacuna? Porque necesita reactivos especiales, necesita tecnología. Después, ¿cómo puede ser una vacuna que los países puedan pagar? ¿Cierto? No sirve nada una vacuna que vale $500.000 la dosis. Después, ¿cómo la deja? ¿Cierto? Las vacunas, por ejemplo, la Pfizer, no sé si ustedes se acuerdan cuando salió. La Pfizer requiere almacenamiento a menos 60 grados. ¿Quién sabe cuánto aguanta un refrigerador de casa? El mayor frío. Más o menos. Como menos 18 grados. Eso es como un refrigerador de casa. Entonces, necesita un refrigerador especial, ¿cierto? Y después la Pfizer se mantiene estable como 30 días a temperatura como de refrigerador de casa. Entonces eso hace fácil, tú tienes que llevarla a un lugar donde esté hipercongelada y después la puedes distribuir a sectores más que no tienen esa tecnología, pero lo hace mucho más difícil, por ejemplo, para países como Haití, que tienen energía, por ejemplo, regular algunas horas del día. No todo Haití, algunas partes de Haití. Países más pobres en general. Las cadenas de frío súper complejas. ¿Cómo la repartes también dentro de un país? Si no tienes buenos puertos, si no tienes buenos accesos. ¿Cómo las mantienes frías, por ejemplo? Si tienes que cruzar Imagínense que ustedes tienen que llegar de Buenos Aires a Patagonia de una pura tirada. Y la vacuna tiene que mantenerse fría, tiene que llevar unos camiones especiales, qué sé yo. Viene toda la parte como de gestión del Estado en este caso, ¿cierto? Viene toda la parte como de cómo lo hacemos para que la vacuna llegue a donde tiene que llegar y a las personas que tiene que llegar. Viene una parte de comunicación de riesgo, una parte de comunicación de comunicación a la ciudadanía, que tiene que explicar las tecnologías. Este es el porcentaje de población completamente vacunada. ¿Hay algo que les llame la atención? África, ¿cierto? África tiene muy poquito porcentaje de la población vacunada, pero del 10%. Los países ricos, Europa, Estados Unidos, o sea, Norteamérica, Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, mucho más vacunados. Aquí también Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, bastante más vacunados, Sudamérica. Y esto más o menos otra forma de ver lo mismo. Los países de ingreso alto, una alta proporción de la población vacunada, ingresos medios menos, medios bajos menos y ingresos bajos muy poco. De hecho, menos del 3% de la población en países de ingresos bajos tiene una dosis de vacuna COVID. Menos del 3%. Y después viene el tema de la distribución. Aquí hay temas geopolíticos, un montón de otras cosas, pero también de costo. Si ustedes se fijan, aquí les puse la banderita de quién la produce las vacunas. Las vacunas chinas, en general, las están poniendo los países de ingresos bajos y medios. Esta vacuna india, también algunos países, incluyendo Paraguay. Y después tú tienes, por ejemplo, las vacunas que estamos poniendo nosotros acá en Chile también. Estamos poniendo Sinovac, ahí está Chile, Oxford AstraZeneca, Pfizer, bien repartidas. Aquí les voy a contar cortito. La CoronaVac y Sinopharm son vacunas de virus inactivo. Básicamente tú agarras el virus, es como el virus muerto, entre comillas, ¿cierto? Y eso es lo que ya está en una de las tecnologías más antiguas para hacer vacunas.
Y después tú tienes otras vacunas, ¿cierto? Con esto, el virus mensajero, ¿no? ¿Ah? RNA mensajero, exactamente. Y aquí están, estos son los países que están poniendo las vacunas de virus inactivo: Indonesia, Brasil, Pakistán, Turquía, Chile por aquí abajo. Este titular, que yo creo que refleja bien lo que ha pasado en Chile. ¿Por qué Chile ha desarrollado una de las campañas más exitosas de vacunación a nivel mundial? En parte tiene que ver con lo que mostré antes, ¿cierto? Con la variedad de vacunas, con el pool más o menos grande de vacunas que estamos poniendo, de distintas tecnologías, de distintos productores, pero también tiene que ver con experiencia del sistema de salud. Se pusieron 1.400 centros de vacunación cuando empezó la campaña. Se vacunaban en universidades, de hecho la Universidad Católica también tuvo centro de vacunación. Yo me vacuné en Campo Oriente, consultorios, estaban vacunando en plazas, con un calendario súper claro. Todo el mundo sabe cuándo tiene que vacunarse, ¿no? Está en la página web del ministerio y tú veis la fecha, tu edad, si tienes comorbilidades, y simplemente te presentas al lugar de vacunación con tu carnet de identidad y te ponen la vacuna. Eso es todo. No tienes que pedir hora, no tienes que reservar online. Y uno de los problemas que he tenido, por ejemplo, existe que en Estados Unidos, que tú tienes que inscribirte en un lugar, y por lo tanto la gente que está en mayor riesgo, son por ejemplo las personas de mayor edad, son los que son menos, tienen menos experiencia usando internet, ¿cierto? Entonces les cuesta más pedir horas, etc. El sistema es súper simple. Y la gracia es que hay un sistema, aquí está, un sistema de registro electrónico de las vacunas que permite saber, en cualquier momento tú te puedes vacunar en cualquier consultorio, todo el mundo sabe qué vacuna te pusiste, qué día te la pusiste y dónde te la pusiste. Entonces la segunda dosis es fácil también, se meten en el computador y te dicen qué es lo que te corresponde. Después viene estimar la efectividad de la vacuna. ¿Se acuerdan que les mostré el ensayo clínico fase 3? Con eso se estima que las vacunas funcionan, cuánto funcionan, pero ese, como son ensayos clínicos, no son necesariamente la misma población a la que después se le pone la vacuna finalmente. La vacuna cuando se pone, en general los ensayos clínicos es gente relativamente sana. Cuando tú pones la vacuna, incluye gente inmunocomprometida, por ejemplo, incluye mujeres embarazadas, incluye personas de mayor edad, incluye mucha más variación fenotípica y fenotípica, ¿cierto? En el ensayo clínico. Entonces es importante también calcular la vacuna en el mundo real. Y por ejemplo, cuando uno pone la dosis, un ensayo clínico son 28 días justos. Pero yo pongo la primera dosis, después justo el día 28, que me correspondía a la segunda, no llegué a vacunarme porque mi hijo estaba enfermo, por la razón que sea, entonces me la pongo el día 30, o hay gente que se va el día 26. Y eso empieza a generar una variación que no existe en los ensayos clínicos. Recién hablábamos de la inmunidad de rebaño. Se hablaba que estas vacunas que estábamos implementando acá en Chile no usaban eso, no usaban inmunidad de rebaño. Entonces, ¿cuál es el efecto que produce realmente la vacuna? Porque se hablaba que, claro, prevenía que la persona cayera hospitalizada. Es una súper buena pregunta. Una vacuna ideal produce tres cosas. Previene la infección, previene la enfermedad severa y previene la transmisión. Esa es como la mejor vacuna en el mundo ideal. Pero hay un montón de vacunas que, por ejemplo, no previenen la transmisión, que igual transmite el virus. Por ejemplo, la vacuna de polio. Si tienes la vacuna, igual puedes transmitir polio, la enfermedad a otras personas, pero tú no vas a enfermar. Y eso es lo que no se sabía al comienzo, y lo que estamos ahora descubriendo de a poco es que efectivamente hay un efecto de inmunidad de rebaño. Lo que pasa es que la inmunidad de rebaño no es un umbral así como un número fijo, como a veces algunas personas han dado a entender en la prensa. No es un umbral así como un lugar donde uno tiene que llegar, que el 80% ahí ya estamos listos.
sino que más bien es una probabilidad. Y lo que empieza a pasar cuando tienes mucha población vacunada es que empieza a disminuir la probabilidad de que personas que no estén vacunadas se contagien. Y a veces personas que no están vacunadas no porque no quieren, sino que porque no pueden vacunarse. Por ejemplo, personas que están inmunocomprometidas o que tienen alguna alergia o alguna cosa y no pueden vacunarse, si el resto de la población está vacunada, las protege de manera indirecta. Ahora, lo que tu pregunta es, efectivamente, la vacuna no previene completamente la infección, por lo tanto, tú podrías contagiar a otro aunque estés vacunado. Y eso es parte de lo que hizo este estudio, lo que investigó este estudio. Ahora viene una segunda patita que hace todo esto más complejo, y eso es la complejidad como de las políticas públicas en general y de la gestión, que empezó a aparecer evidencia de que la efectividad de la vacuna ha ido cayendo en el tiempo. Y lo típico es que bajen también la respuesta de anticuerpos, pero no necesariamente eso significa que tú estás menos protegido, etc. Es una vuelta un poco más compleja, pero básicamente esto es lo que nos levanta es la alerta de que hay que seguir midiendo la vacuna, y efectivamente esto se tradujo en que se está poniendo una tercera dosis. La tercera dosis se está poniendo, por ejemplo, está poniendo Estados Unidos, está poniendo tercera dosis, está poniendo Inglaterra, está poniendo Alemania, está poniendo Francia, está poniendo Israel, está poniendo Uruguay, Turquía, Chile. Nosotros no somos el primer país que pone tercera dosis, y está poniendo tercera dosis además con otras vacunas, no solamente con la corona. Y de nuevo, con un calendario que yo encuentro que es bien simple, es súper accesible, uno sabe el día que le toca la vacuna, tiene que cumplir ahora dos características: la edad, ¿cierto? Y cuando te pusiste la segunda dosis de tu primer esquema de vacunación. Y entonces esto de nuevo impone un nuevo desafío, ¿cierto? En Chile están viendo la tercera dosis con tres vacunas distintas, con Pfizer, con AstraZeneca y con Sinovac. Y eso significa que si te pones con Sinovac, estás haciendo un esquema de vacunación de 3 dosis. Si te pones con Pfizer o AstraZeneca, estás mezclando vacunas, y eso se hace también en varias partes del mundo, se han hecho ensayos, etc. Pero en el fondo, y eso es lo que estamos midiendo ahora, y eso es lo que reportó también Rafael Arao del MinSal, los resultados para cada una de estas combinaciones, etc. En general, el mensaje es que la vacuna se mantiene muy efectiva en prevenir el virus, la enfermedad grave, hospitalización y muerte, y ha ido bajando en prevenir infecciones, y esa es la razón por la que se está poniendo la tercera dosis. Pero esta cuestión es súper dinámica, va cambiando todo el rato. O sea, le he mostrado cómo fue apareciendo la evidencia de las máscaras, la evidencia de transmisión entre humanos, la evidencia de otras medidas, por ejemplo, de ciertas escuelas que la mayoría de los países, muchos países hicieron, y que en realidad ahora nos hemos dado cuenta que no es tan efectivo y que se puede controlar el virus aún teniendo la escuela abierta, y además hacer la escuela tiene un montón de otros efectos, por ejemplo, en nutrición infantil, en socialización, todo lo que usa la escuela, que es más allá de la pura educación. Y 3 ideas finales, con esto terminamos y hacemos preguntas si quieren. La primera es que esto es tan importante, la interdisciplina. Hemos ido mezclando, ¿cierto?, cosas de comportamiento humano, con desarrollo tecnológico, con modelos matemáticos, con temas de logística, con temas de distribución, de asignación de recursos, producción industrial. En el fondo, todo esto tiene como un montón de capas, y en general las políticas públicas son así. No es que, por ejemplo, venga un pediatra, por ejemplo, y diga: ya, esto es lo que vamos a hacer con el COVID con niños. El pediatra, se junta con una persona, conversan, ven todos los efectos. Vimos que el COVID tenía efectos, por ejemplo, económicos, deprime la economía, genera desempleo, tiene efectos sobre salud mental, tiene efectos de largo plazo y todavía no entendemos bien. Entonces, esto es súper importante. Yo creo que uno de los giros que tiene la Universidad Católica, una de las fortalezas, es justamente eso, que te permite integrar también distintas disciplinas y distintas miradas. Lo segundo es la epidemia en general, las crisis
sociales amplifican las desigualdades. Desigualdades que ya existen. Todas estas crisis se meten por los clivajes que existen en la sociedad y los amplifican. Y hemos visto también cómo esta crisis ha generado también mayor desigualdad de ingresos, pero también se han aparecido otras desigualdades que existían, por ejemplo, como la desigualdad de género, desigualdades globales, ¿cierto? En distribución, acceso a recursos, en tecnología, etc. Y lo tercero, como la pregunta que me gustaría como dejar planteada es esta: ¿cómo se genera capacidad en los gobiernos? Porque hemos visto también que la parte del control de esta crisis es generar una respuesta que sea efectiva. ¿Y cómo se genera una respuesta efectiva? Bueno, tienes que poder integrar evidencia científica y datos con las políticas que estás implementando. Y en general, los tiempos de la academia, de la universidad, son un poco más lentos, porque a la gente que trabajamos acá nos gusta como pensarlo bien, verlo bien pensadito y todo medido. Pero en general los tiempos de la política son más rápidos, tienes que tomar muchas decisiones muy rápido. Entonces, ¿cómo podemos potenciar ese trabajo colaborativo? ¿Cómo podemos potenciar ese diálogo? Está pasando. Estos son 3 ejemplos de algunos cursos que, por ejemplo, hemos hecho en conjunto con Viral Strategies y CDC Foundation, donde hemos trabajado con el Ministerio de Salud, distintas partes del mundo, por ejemplo, y justamente están estos talleres de análisis de datos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se evalúa si una campaña de prevención de tuberculosis está funcionando o no está funcionando? ¿Cómo se evalúan, por ejemplo, políticas de... ¿Se acuerdan de esto de los sellos? ¿Fue bien controversial? ¿Cómo se evalúa una campaña de sellos? Porque tiene efectos en varios lados, ¿cierto? Por un lado, somos conscientes de que estamos consumiendo una galleta que viene con 3 sellos, y esto entonces tiene grasa, tiene azúcar y tiene sal. Y quizás voy a dejar de elegirla, pero también tiene un efecto en la industria, que ha bajado, por ejemplo, el nivel de azúcar de las bebidas, de las gaseosas, de las bebidas desmantecidas. Y eso, por ejemplo, tiene un efecto también a nivel de población. ¿Cómo se mide eso? No es tan trivial, pero por eso sirve la universidad. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Espero que hayan aprendido algo. Y feliz de contestar preguntas, comentarios. Más que nada con la carrera. Por ejemplo, quienes estudiáramos administración pública, al momento de salir, ¿cómo es el mercado laboral? ¿Existe un mercado laboral? ¿Trabajo? Sí, voy a repetir la pregunta ¿se escucha online o no? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, escucha. Ah, qué bueno. Entonces no lo voy a repetir. Para administración pública, bueno, sí, lo que pasa es que administración pública tiene la gracia que tiene una formación bien amplia, en el sentido de que toma cosas del derecho, toma cosas de gestión, toma elementos de otras carreras y los integra en una carrera esencialmente de administración. Y entonces un administrador público puede trabajar en un consultorio, puede trabajar en un hospital, puede trabajar qué sé yo, en el Ministerio de Hacienda, puede trabajar en gobiernos locales, municipalidades, puede trabajar en una ONG. En el fondo te da competencias que te permiten entender cómo funciona la organización y sobre todo relacionadas con lo público. Nosotros cuando la universidad abre una carrera nueva, por supuesto que hace un estudio de mercado, o sea, se mete a ver cuál es la demanda, qué es lo que se necesita, la formación. Hemos trabajado un montón también en desarrollar un currículum moderno, actualizado. Tiene harto énfasis, por ejemplo, en una parte, yo diría, cuantitativa, no me quiero asustar, pero de la parte más entretenida, encuentro yo, una parte cuantitativa bien desarrollada, harto análisis de datos, harta gestión. Rolando estudia administración pública, también te puede contar un poco más. No sé si quiere agregar algo. Sí, o sea, lo que dice Eduardo, o sea, la carrera en general te prepara para, como lo hemos dicho, te prepara para lo que tú quieras hacer y como tú haces de tu camino. Y lo bueno del administrador público es que, por ejemplo, aunque a ti te guste el derecho, tú tienes toda una serie de capacidades, conocimientos que te preparan para otras cosas. O sea, yo siempre un público, salí en el 2020, que fue cuando empezó todo el tema de la pandemia, y la mayoría de mis compañeros egresados, por decir el 99%, fueron todas por salud, porque en ese momento el gobierno necesitaba gente en salud.
Y el administrador público tiene los conocimientos en gestión, se fueron a hospitales, se fueron a ciudadanía, se fueron a todo el tema de la vacunación. El administrador público tiene conocimiento para gestionar, para trabajar con diferentes profesionales, para trabajar en pos del objetivo que tenga la organización. Entonces, la carrera en sí te prepara para un abanico de cosas que tú en cualquier momento estás preparado para enfrentarla. El mercado laboral es súper amplio, puedes encontrar el público en todas partes haciendo muchas cosas. O sea, de salud, como dice Eduardo, que están trabajando en el tema de los hospitales, por ejemplo, de cómo están el tema de las camas y todo. Y también, por ejemplo, pueden encontrarte en desarrollo de artes, por ejemplo, hay muchos administradores públicos en la Corpo, viendo todo el tema de las películas de la Corpo, que son las personas al final. Entonces, de verdad el campo es súper amplio. Entonces, de verdad, la malla que tenemos acá genera que tú vayas formando tu carrera y vayas como haciendo estos intereses con la formación completa que tenemos. O sea, en parte como tomando lo que dice Rolando, con los ejemplos que vimos tienen esa particularidad, ¿no? que tiene un montón de aristas distintas. En general los problemas públicos son así. No quiere que les diga que un problema público se soluciona con una pura disciplina nunca trabajó en el sector público o en realidad nunca solucionado un problema. Porque tú tienes que integrar visiones distintas. Cualquier decisión que toma el Estado tiene un montón de repercusiones también en otras ramas, que no están directamente relacionadas con ese, como por ejemplo lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Que el gran protagonista ha sido el Ministerio de Salud, pero por supuesto que las políticas de salud tienen un montón de repercusiones en turismo, tienen un montón de repercusiones en industria, emprendimiento, las restricciones de movilidad, por ejemplo, que afectan el sistema de transporte público. Entonces, bueno, ¿cómo va integrando todo esto, ¿cierto?, en una decisión que sea lo mejor posible para todos? Muchas gracias. No sé si comentarios, preguntas. ¿Alguien quiere que se termine la pandemia? Bien. Bueno, eso es más o menos lo que les puedo contar. Nosotros hemos estado trabajando harto desde la Escuela de Gobierno con la pandemia, en la universidad también, con la iniciativa de COVID. No sé si la conocen. Si no la conocen, se pueden meter a la página web. Donde hemos desarrollado algunos indicadores que permiten seguir lo que está pasando en la pandemia, el número de contagios, por ejemplo, la demanda de camas en el sector público, las camas que son de COVID, las camas que son camas críticas, el porcentaje vacunado, un montón de indicadores relativamente sencillos para poder seguir y entender mejor lo que está pasando a nivel nacional. Y a nivel regional, incluso nivel de servicios de salud. Bueno, espero verlo a todos el próximo año, en marzo, presencial. Dijeron que iba a ser presencial en 2022, ¿cierto? Esperamos verlo a todos. La universidad es un lugar muy feliz para estudiar. Bueno, mucha suerte. Gracias por su tiempo y atención. Cualquier cosa, ustedes ya saben, tenemos todas las portales de la escuela, la admisión, si tienen más preguntas, si quieren detallar sobre las ponderaciones, o si quieren hablar de otro tema, si quieren saber cómo hacer un poquito más, nos contactan cualquier cosa y... Gracias. Se ve. Chao.